Hola a todos, bienvenidos a Veterineando. Yo soy Ischel Palacios Yo soy Majo Robles. y el día de hoy vamos a platicar sobre Fisioterapia y rehabilitación en pequeñas especies. No para lo pitones. cual no pitones. Pitones. Para lo cual tenemos invitadas de honor. La verdad es que la quiero presumir. Fuerza. Es una amiga muy querida, nos conocimos hace algunos años, Muchos años. no vamos a mencionar cuántos. La doctora Karina Ocampo es médico veterinario y después realizó la especialidad en fisiología y rehabilitación en pequeñas especies, o sea, perros y gatos. Paréntesis. Cari, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí con Muy ustedes y platicar un poquito de lo que hago. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y pues cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Me dedico básicamente solo a dar fisioterapia y rehabilitación. Bueno, laboro normalmente en un hospital y un poquito a domicilio también. Y pues realmente hay ahorita ya un campo muy, muy grande en áreas como sobre todo ortopedia y neurología, que pues el complemento, el complemento o lo mejor será seguir el tratamiento con fisioterapia y rehabilitación, tal cual. Sí, súper importante, ¿no? Creo que pues antes no se le daba la importancia, no sé cuál es la percepción que tú tienes. Sí, bueno, por experiencia personal sí puedo hablar sobre uno de mis perros que jamás recibió fisioterapia y rehabilitación y pues obviamente pues tuvo muchos problemas de movilidad y pues tristemente sí murió con eso, pero es que en aquel entonces no era nada conocido No, es muy este campo, pero está creciendo mucho y la verdad es que he visto muchos avances en los pacientes, o sea, sí me ha tocado ver un antes y un después brutal. Sí, totalmente. La verdad es que, pues, a mí me parece un área súper bonita. Me gusta mucho. No soy fan de la ortopedia, no soy fan de la neurología. Yo creo que por eso no me dediqué a fisio, porque obviamente, pues sí, tienes que saber, ¿no? Sí, es básico. Pero sí recuerdo que cuando roté en la especialidad por fisio lo disfrutaba muchísimo Sí, es muy y bonito. ver el avance que tienen los pacientes. Que algo bonito de esta área, siempre les digo a los propietarios, es que siempre hay avances. O sea, realmente a no ser que sí ahorita ya hay mucho viejito que llega y pues lo único que vemos es que se nos va, ¿no? Simplemente por la edad. Pero vemos muchos, muchos avances, mucha calidad de vida, sobre todo para el dolor, eso también es un buen tema. O sea, no solo son como para rehabilitar una función, sino también es como para dar calidad de vida a los perritos viejitos que pues básicamente tienen dolor, ¿no? Sobre todo articular o neurológico. Entiendo. Y bueno, obviamente, pues lo que más ves es pacientes de ortopedia, de neuro, pero alguna otra cosa que se pueda mejorar por medio de la fisioterapia. Urinario, ahorita está como, no sé si es de moda o ya salió como estos avances. Sí, justo fuimos a un curso sí, fue el año pasado, que nos enseñaron mucho, tanto con agentes físicos como electroterapia y acupuntura para manejo de sistema urinario, me refiero a, se me fue la palabra, cuando no pueden retener la pipí, se me puede creer, en contingencia, eso, se me fue la palabra, incontinencia urinaria sobre todo. Entonces sí hay muchísimo avance en esa parte también. Digo, también en agentes físicos me refiero como las máquinas que tenemos. También hay mucho avance de que ya se está usando en pequeñas especies, los de humanos también, ¿no? En este punto. Pero básicamente eso. Digo, en acupuntura puedes ver muchísimas cosas. O sea, puedes abarcar tanto órganos, enfermedades. Pero bueno, eso en veterinaria muy pocos lo usan, la verdad. O sea, sí se usa, sí. La verdad es que yo no tanto. Yo me dedico más a partes de ortopedia, neurología y ahorita por el sistema urinario, básicamente. Ok. Pero también has visto como una evolución con tus pacientes en el área de acupuntura o realmente es algo que tú dirías, bueno, no, la verdad no lo recomiendo tanto. No, sí, muchísimos, muchísimos avances, de verdad. Casi no la ocupó, sinceramente, ha sido poco tiempo, yo creo como sí, fue hace como un año que fuimos, que ya la estoy implementando casi al 100 con todos mis pacientitos, pero sí, se ve muchísimo, muchísimo el avance, la verdad. Padrísimo.
Y bueno, una pregunta que me hacen constantemente cuando les digo, hay que llamar al fisio, es, ¿y ahí qué? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es una consulta de fisio? ¿En qué configuraré? Siempre me preguntan lo mismo, así de ¿qué van a hacer? O sea, y mucha gente cree que solo son ejercicios, porque en humanos normalmente cuando te mandan a fisio es para hacer ejercicios por una fractura, por alguna cuestión, ¿no? De inmovilidad sobre todo, ¿no? O que no pudiste, sí, inmovilidad ortopédica o neurológica, ¿no? Acá sí, también son ejercicios, pero bueno, siempre nos basamos en primeras consultas, exámenes fisiátricos, así se llama, ¿no? O sea, revisar el paciente que no tenga dolor muscular, articular, y basarnos primero en eso, o sea, porque siempre les digo, no voy a poner a hacer ejercicios donde le duele todo, o sea, no te vas a meter a una alberca cuando tienes un dolor en un músculo, ¿no? Bueno, no necesariamente en agua, pero aunque sea un ejercicio básico, primero hay que ver que no tenga dolor muscular, articular, tendones, ligamentos, y ya después empezamos a hacer los ejercicios, básicamente. O incluso cuando son, o es muy poco, cuando son posquirúrgicos, no sé, sobre todo rodillas, que llegan mucho, ahí no hay mucho, ¿cómo decirlo? Como ayudar a las células a regenerarse. ¿No? No sé si me voy a explicar. Sí, o sea, porque los agentes físicos, o sea, los aparatos, los ayudamos para hacer esto, para acelerar el proceso biológico, para recuperarse todo por dentro y por fuera también, Ok. básicamente. La verdad es que sí, creo que sí es súper importante que podamos hacer esa distinción, porque luego la gente dice, no, pues nada más vamos a conectarle los electrodos o vamos a meterlo a una tina y ya, con eso, ¿no? No, Porque no sé si te ha pasado que llegan muchos propietarios a decirte qué es lo que tú tienes que hacer. hasta eso no, ¿eh? En esta área como que no. Bueno, ha habido pocos, o sea, sí he tenido experiencia donde uno que otro sí me dicen así, ¿y por qué no le pones todo? Porque tú le explicas, ¿no? Que sí podemos, que no podemos, o qué va primero y luego, y así de, ¿por qué no le pones todo de una vez? Así y tú, no se espere. Ay, y esto no es un buffet, ¿no? Sí, es cosa su tratamiento. Realmente, como que todos los propietarios que llegan a nosotros, o sea, realmente quieren muchísimo a sus pacientes porque siempre les digo, no todos llegan ahí. O sea, raros llegan a ortopedia, neurología, más raros llegan hasta fisioterapia, la verdad es que sí, son muy buenos propietarios, hasta eso. Muy pocos me ha tocado que de plano diga, ay, no. O son intensos, pero pues, caen bien. Pues en esto se preocupan mucho por sus mascotas. Pero sí, son muy lindos, la verdad, siempre que... Súper interesante. Y bueno, la pregunta obligada, ¿perros o gatos? Perros. Excelente. No puede ser. Este team Excelente. ya no está equilibrado. Bueno, en mi caso, perros. Bueno, sí, en mi caso y en mi trabajo. Es muy difícil trabajar con gatos en fisioterapia, la verdad. Muy difícil. O sea, ahorita no tengo gatos. O sea, van simplemente como para manejo del dolor, alguna rehabilitación. Sí he tenido uno que otro que ya desaparecen, porque sí, igual son propietarios muy diferentes. Pero a veces sí se llegan a decir como desesperar porque no ven tantos avances porque al final no se dejan tanto. O sea, si le tienes que poner algún aparato o le tienes que decir, a ver, salta aquí o haz esto, pues el gato va a decir, no, gracias, ¿no? Sale, bye. Claro. Ay, mañana, gracias. Padrísimo tu ejercicio. Hazlo tú. O sea, no los satanicen. O sea, sí hay pacientitos que nos ha ido muy bien, pero hay otros que de plano sí. O sea, sí les digo, hay que ver si le funciona. Y si no, pues hay otras cosas, ¿no? O sea, realmente, o en casa también se pueden hacer ejercicios, ciertas cosas, si el gatito lo permite también. Y asumo que lo mismo te pasa con perros. Hay perros que no van a permitir el manejo. Nada. Pero es muy poco, ¿eh? Realmente con perros, aparte te lo sabes ganar mejor, ya sea papachos, premios, o el mismo propietario que lo pongas a brincar y todo lo vas siguiendo. La verdad es que es mucho más fácil, a no ser que sean agresivos, pero, o sea, me ha tocado muy poquitos agresivos, o sea, realmente ahora son los buenos Oscars. Y en este sentido, por ejemplo, en los avances que vemos en los pacientes, justo comentas decirles, oigan, es que tienen que tener paciencia
porque tal vez hay gente que cree que ya con 2 sesiones quedó el paciente y ya No. totalmente perfecto, ahí terminamos, muchas gracias. Sí, suele pasar, que 1, 2 lo ven bien y sale, o sea, ya no regresan a regresar. Sí. No, yo siempre en la primer consulta siempre les digo, dependiendo que sea, ¿no? O sea, si una rehabilitación a lo mejor de alguna patología que quitó la movilidad y vamos a recuperar esa movilidad, decirle, bueno, mira, en unas tantas sesiones, siempre hasta les digo la frecuencia que debe de ser. Okay. Vamos a ver estos resultados, pero yo recomiendo a lo mejor una más espaciar, una más ya espaciada, bla, bla, bla. Y sobre todo cuando son perritos viejitos, ahí siempre les digo, o sea, porque son discoespondilitis o osteoartritis, que eso es realmente pues ya ya es crónico degenerativo que no se va a quitar y les digo, necesita fisioterapia de por vida. O sea, piénsenlo así. Exactamente. De por vida. Entonces, el objetivo con ellos es vernos lo menos posible. Siempre les digo, o sea, sí tengo pacientitos que los veo 3 veces al año a lo mejor. Y bueno, y suele pasar que si pasa que, no sé, se cae o fueron al parque, le dolió más, entonces regresan antes. Pero bueno, eso ya también lo sabemos, no es un viejito que necesita apapachos, ¿no? Y siempre les digo, estos son apapachos para que no le duele. Sí, pues lo que hemos platicado antes, ¿no? Al final las enfermedades son dinámicas, los pacientes son dinámicos y pues creo que lo mismo sucede en la fisio, ¿no? Igualito. No se comporta siempre como esperamos, ¿no? O como nos gustaría. No sé. Exactamente. Y luego con igual la misma patología, bueno, ahorita tengo un caso muy presente que es un pudulcito que tiene displasia de cadera, ambos lados, ¿no? Y sí, o sea, tiene 2 años y la propietaria dice es que es muy tranquila, no se mueve y todo. La operan de una patita y cambia todo su vida, o sea, empieza a moverse más, o sea, tenía dolor. Y le fue súper bien. Entonces el ortopedista dice, no, pues ya, 2 meses y una vez la otra. Es muy bien, muy joven, si se puede y todo. Pues no sé qué pasó. Que no es lo mismo. O sea, el mismo perrito, mismo organismo, pero la otra patita le está yendo muy mal. O sea, así le fue muy mal en la cirugía. Hubo ahí, pues no son complicaciones naturales, ¿no? O sea, pero pues realmente no tiene dolor, no mueve bien la patita, nada que ver con la otra patita que fue hace 2 meses la rehabilitación. Y ahorita la propietaria así como que dice, no lo hubiera operado. Le dije, no, o sea, pues no vemos, o sea, no sabemos cómo iba a ser la situación en cada patita, entonces sí. Sí, es lo que platicábamos. Muchas veces creemos que porque estamos pagando por un servicio, ya automáticamente tiene que funcionar. Y el cuerpo no funciona así. Por más que nosotros queramos y decirle, sí, te prometo que va a quedar al 100%, es que la realidad es que es muy complejo todo el proceso de medicina. Y pues al final, pues yo siempre les digo, ¿no? No son computadoras, son seres vivos, entonces, pues sí pasa, ¿no? Mucho. Y por ejemplo, Cari, ¿cuándo sugieres que es el mejor momento para iniciar la rehabilitación? Por ejemplo, después de una cirugía. Pues se maneja, en mi teoría, inmediato, pero no sucede así. En muchos lados no sucede así. ¿Por qué? Porque, bueno, depende en los hospitales, yo digo, o depende el lugar en donde estés, digo. Casi siempre si la cirugía la haces en cierta clínica o hospital y no tienen ahí al médico que ya hace esas cosas, pues se hace siempre casi dado de alta, ¿no? O sea, luego cuando los das de alta le dicen, necesitas fisio. Y a veces se tardan hasta 15 días en ir, a veces al otro día. Yo no sé, depende de los propietarios o a lo mejor de las consultas, no sé. Pero en mi caso siempre son después de dar de alta. Lo recomendable son luego el mismo día, ¿no? También depende qué cirugía. Pero lo recomendable, y cuando es sobre todo ortopedia, pues es mejor, o sea, de una vez empezar a hacer ciertas cosas. Porque la fisio, o sea, abarca muchas cosas. Si desde la crioterapia, desde el frío que le ponemos de posquirúrgico, eso ya es fisioterapia. Claro. Estarle moviendo, ¿no? Si es sobre todo cuando es caderita, o sea, si tiene la analgesia buena, o sea, permanente en nuestro ser, obvio duele mucho, ya empezarle a mover la patita, ¿no? Pero bueno, si es a lo mejor una férula, bueno, una placa por una fractura, pues ahí sí no, o sea, depende también de qué vamos a rehabilitar. O sea, ahí el fisioterapeuta tiene que poder distinguir prioridades. Sí. Sí, prioridad postquirúrgico es desinflamar, que irrigue todo bien,
Bueno, varias cosas, ¿no? En este punto, pero sí es ver qué se necesita. Que justo aquí la utopía, perdón, No, justo aquí la utopía sería, pues eso, ¿no? Conversar tanto la parte clínica como la parte de fisio para decidir en conjunto cuándo es la mejor Sí manera. hay hospitales, donde lo manejan así, o sea, sí conozco uno que otro que sí están, hay la fisioterapia ahí, o sea, saliendo, quitándole todo, uno que otro, porque no todos. Y pues muchos son chiquitos, ¿no? También que no es que estemos ahí de base. Claro. Entonces, pues se entiende y al final siempre les digo, y algunos propietarios también tienen, es que llegamos al mismo resultado, sí, pero se tarda menos, hay menos secuelas, por eso existimos. Claro, la pasan mejor en el proceso y creo que eso vale muchísimo la pena, ¿no? Y es que extrapólenlo a nosotros como personas. Obviamente, si te dan un procedimiento quirúrgico y vas a pasarte 3 meses con dolor Ay, no. y tienes la opción de tener un fisioterapeuta que te ayude a pasar por este proceso con menos dolor, permitirle a alguno o sea, vaya, dependiendo del procedimiento que te hayan hecho, que te permita también, pues, continuar con la movilidad, porque muchas veces pasa, y no me vas a dejar mentir, que no lo mueven por miedo a que algo vaya a suceder, y entonces ya se atrofia ese miembro. Se atrofia, o sea, hay muchas cuestiones, o sea, se endurecen las articulaciones y después es más doloroso. Claro, Más doloroso. pues termina siendo más complicado, sí, al final. Cuéntenos un caso de éxito. Ay, no, tengo muchos. Todos. Es que es lo que les digo. No, es lo que les digo. Realmente en esta área, o sea, siempre o sea, casi siempre regresan así de, no, sí lo vi mejor, se mueve más, o sea, realmente, ahorita no soy la obviamente. Soy la mejor. Pues no la mejor, pero pues sí es obvio que siempre ven como cambios, o sea, en cualquier fisioterapeuta pregúntenle y es como de sí, o sea, veo que mis pacientes se están yendo mejor. E incluso cuando ya vemos que están deteriorando es porque la enfermedad va avanzando, o sea, no tanto porque nosotros lo hagamos mal, mejor si ya no le está funcionando lo que le hacemos ahí es cuando hay que hablar y decir así como de ¿sabes qué? A lo mejor sí necesitamos ya ir a medicina interna, ortopedia, como para dar otro medicamento. Digo, bueno, yo lo hablo así por el hospital donde trabajo, es que pues tienen ellos sus médicos de ortopedia, medicina interna, porque igual no solo es como músculos, ligamentos y eso, sino a lo mejor están enfermos renales o el corazoncito, cosas así que yo no me meto con sus médicos de cabecera en ese punto. Respetado. Eso está muy bien. Yo sí tengo uno, A ver, acuérdame. Merlina. Ay, es muy hermosa, sí. Está padrísimo. Mm. Sí. Es un gran caso. Cuéntanos. Merlinita, llegué con ella, que es un border collie. No, el propietario decía que era otra cosa, que no me acuerdo. Parece un border. Pastor australiano, border collie, por ahí. Otra cosa decía, era rara. Algo cero, no sé qué. Por los dos. Muy activa, Merlina, de 12. 13 años, o sea, ya era grande, sí, sí, sí. Que llegó con mi compañera porque empezó como infección urinaria o algo así, ¿no? Algo urinario, ¿no? ¿O no? Tenía pulgas. Ya no me acuerdo. Bien parecido. Claro. Es que fueron las dos cosas, por eso se confunde. Pero sí, o sea, sí tuvo alguna vaginitis y empezó como a lamerse y de ahí empezó con dolor en la columna. Y a la siguiente semana tuve una infestación de pulgas y la perra es alérgica al piquete de pulga, entonces empezó a rascar como loca y dejó de caminar. Así. Fue como vaginitis, pulgas, no caminaba. Pero también tener en cuenta, o sea, de que su rascar era intenso, o sea, de que la posición que ponía y decía la propietaria es que cuando se rasca es muy intenso, es que se queda así raro, como no sé cuánto tiempo, y cuando regresaba le dolía todo, así. O sea, contorsionista, la mentira. Y entonces llegó a estar paraparética, casi parapléjica. Ay, ok. Entonces hicimos resonancia, pues sí tenía ahí algunas extrusiones, pero no era quirúrgico. Entonces les dije, pues la única opción que tenemos es fisio. Okay. Para los que no sabemos en casa qué son extrusiones. Lo que conocemos en humanos como hernias discales, que es entre las vértebras, es que eso
Todo el mundo lo sabe, obvio. Ah, sí, claro, perdón. Claro. El propietario está ahí. Leterle. Una disculpita, perdón. Entre las vértebras hay un disco. La función de ese disco es amortiguar los movimientos que tiene la columna y ese disco está formado por un material gelatinoso, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando hay cierto grado de degeneración más algunas otras situaciones, ¿no? Conformación, movimientos, ese disco puede llegar a salirse de su posición, eso le llamamos protrusión, o a romperse, salirse del contenido, y esa es una extrusión. Ese contenido, pues al final está estorbando a la médula porque la columna es un traje hecho a la medida. Generalmente eso es lo que les digo a los propietarios. Entonces, cualquier cosa ajena va a generar molestias y va a empezar a lastimar la médula espinal. Y entonces eso puede provocar diferentes signologías, desde que sientan dolor, dejen de sentir o mover sus miembros, y dependiendo de la localización va a ser si vemos que sean las patitas traseras, las patitas delanteras, ¿no? Que es la más común, o las 4, que la más común es que sea en las traseras. Y fue lo que le sucedió a Merlina. Entonces, una paraparesia severa es que de plano dejó de mover sus patitas y por poco De decirles. Pero sí la sentía. Eso es muy bueno también. Sí, obviamente el que ya no la sientan, pues es un signo como de mayor gravedad, sí, ¿no? Mucho. Entonces, ahí fue donde llegamos con Katy. Llegué con ellos a salvar la situación. Llevó la heroína. Su capa. Pues básicamente también tiene que ver mucho también los propietarios en este punto, porque sin ellos, o sea, sin los ejercicios en casa de día a día, no se tiene éxito. O sea, simplemente lo he visto con propietarios que no hacen nada y el perrito se estanca. Sí, claro. Estos propietarios, la verdad es que son súper lindos, se preocupan mucho por sus perritos porque tenían otro perrito. Ah, bueno, no era de la hija. Le dije, ¿por qué había otro perro? Pero no era de la hija. Sí, igual, ajá. Y bueno, llegué con ellos, básicamente les dije, mira, vamos a manejar primero el dolor, se manejó el dolor con electroterapia, terapia de láser, calorcito, de igual manera que no suba escaleras, porque si subía escaleras hay que limitar un poquito la movilidad los primeros semanas, básicamente, hasta igual acabar tratamiento. Y luego nos fuimos espaciando así como, yo creo que los vi como un año. O sea, pero ya después así esporádico hasta que le dije ya, básicamente, Merlina, bueno, dejó de tener dolor, empezamos a hacer ejercicios. Incluso fuimos mucho al parque, tenían un parquecito, me acuerdo, muy cerca, y íbamos a hacer ejercicios ahí y todo. Es que eran unos propietarios súper lindos, o sea, también por eso. Sí, súper comprometidos. Por eso la evolución tan favorable. Sí, yo creo como en unos 6 meses o menos, ella ya estaba Caminando. o sea, como si nada, sí. Y, o sea, caminando de que ahorita corre. De que ahorita ya no los veo, tienen como 2 años que no los veo, o sea, y va bien. Sí, súper bien. Y bueno, siguen haciendo los ejercicios, siguen trabajando con ella, o sea, a ese nivel de compromiso están. Claro, y actualmente la perra corre y es feliz y está impresionante. Sí, ha sido de los casos más bonitos. Es un verdadero caso de éxito, entonces. Wow. Así hay muchos. Lo que digo, y que esta área es muy linda, o sea, esta área es súper bonita. Y también hay muchos en que ya no recuperamos movilidad o nos tardamos. O sea, les digo, con Merlina yo creo que 6 meses es mucho, o sea, 6 meses yo creo que fue menos. Sí, o sea, pero 6 meses de que llegó al 100. Al 100. Porque empezó a caminar, yo creo que al mes. Sí, así, exacto. O sea, como que casi siempre se ven avances muy rápidos y luego ya poco a poco vemos los detallitos, ¿no? Tengo uno donde vi en un hospital, igual fue lo mismo, pero sí fue quirúrgico, ¿no? O sea, sí tuvo que, o sea, está tan aplastada la médula que se tuvo que entrar a descomprimir la médula. Y ese perrito era, ay, de estos chatitos, peludísimos. Se me va el nombre, como un Shih Tzu o algo así. Pero era muy intenso, me acuerdo que, o sea, él ya quería correr, caminar y arrastraba todas sus patitas, pero así andaba por todo el consultorio. Pero no sentía, o sea, y la sensibilidad la perdió. O
Se me acuerdo que un colega de ahí me dijo, no te rindas. Y yo, es que no siento nada, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo sentía que yo no estaba haciendo nada, pero sí me dijo, mira, vamos a implementar otras cosas. Ahí me ayudó este colega muy, muy lindo. Y sí, volví a caminar, sí tengo ahí unos videitos donde de un momento a otro, pero yo creo que se tardó como unos 3, 4 meses en de verdad, o sea, ver el cambio, claro, que queríamos en un mes como Merlina. Y eso fue posquirúrgico, él sí fue quirúrgico. Entonces, pues hay de todo, o sea, hay de todo. O sea, un perro que probablemente no iba a caminar sin la descompresión medular y sin la fisioterapia. Exactamente, sí va a quedar así. Y luego muchas veces, o sea, dicen, bueno, el mejor de los casos es que no camine y ya, pero tienen dolor. O sea, eso es como lo que les digo. Más importante. No lo dejen, o sea, realmente no lo dejen. Y es que creo que a veces es difícil, ¿no? Que nosotros en casa nos demos cuenta que nuestros perros tienen dolor, porque tal vez lo normalizamos tanto. Entonces, en este caso, tú como, ¿qué señales considerarías para que en casa sepamos sé que no tiene dolor? Exactamente, ¿cómo sé que no tiene dolor? Pues básicamente, y depende de qué, ¿no? Lo neurológico yo siento que en mi caso lo he visto es más evidente que lo ortopédico. O sea, porque lo ortopédico les digo, casi siempre se quedan sentaditos, así de no me muevo y ya. O sea, es lo más, no sé cómo decir, que normal que verían que dijeran, no tiene dolor, solo está sentado, ¿no? Sí, como esta perrita que decías con la displasia de cadera, es que no sé, es muy tranquila. Es muy tranquilo, exacto. Y al contrario, o sea, tenía dolor. La inmovilidad, dejen de comer. Siempre también les pregunto mucho de su día a día, o sea, y los recomiendo siempre es que tengan actividad, o sea, desde que lleguen así de que salgan a pasear o si no pueden salir, en casa hagan o sea, movimientos, ejercicios o rutinas para que tengan movilidad. Y si no lo hace gustoso, o sea, siempre con un premio o con caricias, algo que los motive. Si no lo hacen gustoso el salir o hacer ejercicios en casa, entonces es que probablemente algo hay ahí, ¿no? Incluso pues que vean bien la marcha, que no claudique o que no arrastre alguna patita, que se lama mucho. Y ya, bueno, lo peor es que dejen de comer o que de plano hay perritos que se van moviendo y dicen lloran muchísimo. O gatitos. Bueno, gatitos casi, esos son raros. No, pues es que tienen que sembrar del dolor a ti. Que esos son raros, son perfectos, si son fuertes y valientes, son raros y físicos. Muy difícil. Creo que, bueno, ya una vez lo platicamos, ¿no? De los signos más comunes de dolor en gatos, pues es que se aíslen. ¿No? Generalmente los gatos sí dejan de hacer actividad y la ventaja muy grande que tenemos los propietarios de gato es que somos demasiado observadores. Entonces, hay cambios demasiado sutiles como a lo mejor le gustaba estar hasta el tercer piso de la torre y ahora solo llega al segundo, ¿no? Y eso definitivamente es un signo de dolor, ¿no? Y en casos ya más severos justo pues dejan de comer, se aíslan, no se dejan tocar, se vuelven más agresivos o más bien se vuelven agresivos cuando no lo eran. Pues en gatitos casi no he tenido, o sea, lo que he tenido mucho es neurológico, ortopédico, muy raro. Sí tengo uno en mente, pero pues quedó mal, o sea, era rescatado, de esos que tenía la pata deshecha y pues le dejaron la pata chueca, entonces por eso lo mandaron a fisios. Para que le endereces el hueso con fisio. Básicamente era para le endereces, por favor. Ahí es que todo sí ya es propietario, o sea, así como de le duele, no, claudica una patita, o le duele la patita, así de, por eso venimos a fisio, y yo. Y luego el diagnóstico, o sea, es importantísimo, eso también tienen que saber. O sea, de preferencia, cuando lleguen a nosotros es que ya tengan un diagnóstico, ya sea por un ortopedista o por medicina interna, incluso estudios de imagen, o sea, ya sea, aunque sea una radiografía, tomografía, resonancia, para saber qué vamos a hacer, porque sí, puedo hacerle el examen fisiátrico, y sé que le duele aquí, no sé, la cadera, ¿no? Pero no sé qué hay ahí, entonces si realmente está deforme, Ya se enojó. o está una malformación o algo así, o sea, aunque le demos, pues siempre va a tener dolor, ¿no? Entonces, para dar un pronóstico también, ¿no? O a lo mejor y necesita una cirugía, casi siempre son quirúrgicos, o alguna otra medicina, ¿no? Un medicamento que no existen, pues medicamentos milagrosos. Y no, definitivamente. Y bueno, nada, justo, o sea, los medicamentos nos ayudan mucho, pero pues no son inocuos.
tienen efectos secundarios, entonces todo. podemos minimizar su uso apoyándonos en la fisio. O sea, y esto no quiere decir que ya va a fisio no va a necesitar analgésicos. Claro. No, o sea, es como un balance. Incluso siempre les digo, o sea, podría ser el objetivo que ya no los ocupe los analgésicos y solo con fisio, con muchas recomendaciones en casa también. Siempre es como decir, es que me meto en todo, o sea, les pregunto hasta por el piso de su casa, porque es muy importante para un viejito, o sea, imagínense un viejito que no tiene fuerza, le duele todo, tener un piso resbaloso es importantísimo, o sea, mencionar todo, subir y bajar escaleras, incluso hasta si suben sillones o camas, pues ya no, o compañeritos que lo molesten, o sea, compañeritos, perros o gatos. Es muy O niños. importante, también. O sea, también es importante mencionarlo. O sea, yo pregunto todo. O sea, para dar recomendaciones y decir eso. O sea, y si me ha tocado propietarios que no cambian nada de eso en casa y regresan, es que sigue igual. Bueno, a ver, ¿cómo sigue la situación en casa? Igual. Y yo, pues entonces lo vamos a ver igual. Aquí sale bien y allá se pone mal, entonces lo vamos a ver igual. O sea, es importante pues seguir las recomendaciones también. Sí, no es por molestar, no es por querernos entrometer en sus vidas, pero todo tiene una razón de ser, ¿no? Exactamente. Así Exacto. es. ¿Alguna otra pregunta? Pues, ¿algún otro comentario? A sus perritos. No, pues si les recomiendan, vayan. O sea, realmente denle oportunidad. O sea, de verdad que les va a gustar. Les va a gustar el cambio y realmente si lo necesitas, lo que les digo, o sea, hay que evaluar y no para todos hay fisio, o sea, no todo, para todas las enfermedades se necesitan fisio, igual no para todos los perritos es buena la fisio, porque también hay perritos que no se dejan o no quieren hacer las cosas y digo, pues no, o sea, es válido, o sea, realmente es válido y podemos mandar medicinas o hacer otras cosas que puede pasar. Claro. Y pues también entender que sí hay límites, ¿no? Exacto. Sí va a haber pacientes con los que, pues, ya no podemos hacer más. Exacto, también. Sí. Pues, Cari, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, ¿cómo te podemos contactar si queremos una fisioterapia contigo? ¿Cómo tendríamos que hacerle? Porque estoy contracturada. Necesito. Y sí, No, perdón. es que ando muy perra hoy. Entonces, Es bromi, pero si quieres no es bromi. Es verdad que tengo, sí, tengo un perfil de Instagram, la verdad es que por tiempo a veces no lo lleno, pero sigo activo, o sea, si me llegan mensajes y contesto, o sea, si he estado ahí, ahorita se los permito. O si no, con Ichelita les puedo compartir mi contacto sin ningún tema, pero sí, o sea, para ahorita se los dejo sin ningún tema. Sí. los vamos a poner aquí en pantalla. Por favor, productora. Editora. Productora, editora, sí. Bueno, De todo. la jefasa. La jefasa. No te enojes, por favor. Bueno. Buenísimo. Pues, Majo, también un placer. No, pues ya sabes que a mí me encanta estar aquí. Y también platicarles a ustedes si tienen dudas, por favor, lo pueden poner en comentarios. También están las redes de TikTok. Ya saben que los episodios también los pueden escuchar en Spotify. Entonces, cualquier duda que tengan, igual la podemos desarrollar en algún otro episodio. No se olviden de darle campanita, suscribir, like. ¿Algo más? Nos vemos a la próxima. Bye. Adiós.